Perfecto, buenísimo. Bienvenidos. Bueno, me presento, mi nombre es Edison Pedraza. Hoy vamos a tener una sesión muy interesante de Red Hat, de ecosistemas, automatización y un montón de ideas. Vamos a dar un par de minutos, por favor, para que se conecten las demás personas. Demos, no sé, unos 5 minutos más, un par de minutos más y esperemos que suba esta cantidad de personas que están interesadas en esta charla del día de hoy, ¿vale? Entonces, nada, demos 5 minutos y arrancamos, ¿vale? Buenísimo. Bueno, ahora sí, ya dimos el tiempo suficiente para que todos se conecten, para que todos estemos alineados y vamos a arrancar. El tiempo es oro. Hoy, específicamente, traemos varios temas desde licencias online. Eh, y claramente vamos a arrancar un poco con temas de integraciones, con temas de automatización, con conceptos que vienen muy de la seguridad, muy del desarrollo.
Y este ecosistema nos va a permitir abrir un poco el panorama de cómo fabricantes de seguridad y cómo fabricantes como Red Hat en el open source nos van a permitir llegar a un nivel mucho más alto, ¿vale? Por ende, hoy vamos a hablar y nos vamos a enfocar mucho en temas de automatización con una herramienta estrella que es Ansible Automation Platform, ¿vale? Arrancando, quiero mencionarles y decirles que vamos a tener una dinámica. Ustedes pueden preguntar por el chat, ustedes nos pueden hacer la cantidad de preguntas que ustedes quieran. Aquí tenemos varios moderadores donde me van a estar leyendo las preguntas, donde me van a estar comentando. Voy a tratar de aclarar, voy a tratar de empezar a responder cada una de estas inquietudes y claramente lo que voy a tratar de hacer es de llegar al punto más alto. Claramente aquí no vamos a tocar todos los temas técnicos, vamos a tratar de llevar esto a otro nivel. Para iniciar, ¿quién es esta persona que les está hablando? Un placer, mi nombre es Edison Pedraza, soy ingeniero preventa para Latinoamérica dentro de licencias online. Aquí en la imagen está un código QR, ¿sí? Donde básicamente está mi LinkedIn, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, esta presentación tiene una estructura un poco rara y ya vamos a ver el por qué viene esta estructura con mi nombre, donde dice que hay nombre, posición, mail, redes, ¿sí? Y básicamente es porque viene un poco asegurado y justificado hacia la automatización. Vamos a arrancar con qué es Ansible, ¿no? Necesitamos tener un contexto de qué es Ansible, por qué hablamos de Ansible Automation Platform y hacia dónde apunta Ansible Automation Platform, ¿sí? Perdón. Ansible es una plataforma de automatización de tareas de IT. Si ustedes se fijan, hay un antes y un después en esta imagen. Importantísimo. ¿Por qué? Porque hace algunos años se veían muchas manos ejecutando, ¿sí? La construcción de un algo, en este carro de un vehículo, donde se ejecutaban tareas repetitivas, donde consumían tiempo, donde se puede cometer el error humano, ¿sí? Y donde claramente no es tan escalable a la hora de tener un proceso, ¿sí? De ejecución diferente a cómo estamos hoy día con todo el tema de robótica, con todo el tema de los famosos scripts, donde estamos a un clic o lo que nosotros llamamos el famoso push the button, ¿no? Donde se disminuye considerablemente el riesgo y es que programamos tareas, ¿sí? Con una secuencia de procesos que me van a permitir conocer y mitigar un poco el riesgo. Y claramente establecer tareas, ¿sí? Que me van a permitir llevar el negocio a un nivel mucho más alto. Aquí, Ansible, ¿cuál es tu contexto y hasta dónde puedes llegar con este tema de automatización de tareas de IT? ¿Sí? Todo proceso que encuentran ustedes dentro de un sistema operativo se aloja como un servicio, ¿sí? ¿Qué es un servicio? Un servicio básicamente es un componente que está dentro de un sistema operativo, el cual yo puedo activar o desactivar o generar alguna modificación. ¿Sobre cuáles sistemas operativos? Si nos vamos realmente como contexto a qué sistemas operativos hay en el mundo, nos vamos por dos. Bases, ¿no? Porque sistemas operativos como versiones hay muchas. Como base o eres Windows, Microsoft o eres Linux de casa Unix, ¿sí? ¿Qué pasa con Ansible y cuál es una de sus verticales y cuál es una de esas, digamos que, líneas que maneja hacia los sistemas operativos? Y es, Ansible se puede conectar hacia sistemas operativos Windows Server, o sea, Microsoft, o a sistemas operativos Linux, ¿sí? En sus diferentes sabores y colores. Por eso les hablo de dos bases, o eres Windows de Microsoft o eres Linux de Unix. Si ustedes se preguntan dentro de dispositivos diferentes como un iOS, como un Android, como, no sé, un sistema operativo para switches, para firewall, ¿sí? Básicamente lo que voy a encontrar, un Linux o un Windows. Entonces, por ende, Ansible, ¿sí? Permite hacer ese tipo de conexiones para poder generar automatizaciones. Ahora, teniendo en cuenta esto y que todo puedo modificarlo en cuanto a los servicios de un sistema operativo, pues el alcance que tiene Ansible es muy grande, ¿sí? Pero asimismo, Ansible no llega a ser un algo más y es, como dice la parte inferior de este slide, ¿sí? Ansible no es un RPA, claramente, tampoco es una IA, aclaro, tiene conceptos de IA, mas no es una IA,
tampoco es un chatbot, tampoco es un BPM, ¿sí? Un Business Process Management, tampoco es un sistema de tickets, no es un pipeline, pero sí se ajusta a las configuraciones de un pipeline. Entonces, si ustedes se fijan, no es netamente esto, ¿sí? Estos conceptos que acabo de nombrar, pero sí se ajusta y tiene mucha sinergia con muchos de estos procesos. Claramente Ansible tiene unos componentes, ¿sí? Y claramente tiene unos insumos, ¿sí? Insumo más importante, y es el concepto que vamos a tener hoy muy presente, y es esta palabra que nos aparece como playbook, ¿sí? ¿Qué es un playbook? Un playbook es una secuencia de tareas programadas que yo dejo dentro de un formato, ¿sí? Que nosotros llamamos YAML, que no es un lenguaje de programación como Python, como un Java, como un PHP, no. Esto es un lenguaje de facto. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? En la imagen, en ese cuadro, me aparece instalar e iniciar un Apache, que es un servidor web, ¿sí? Y básicamente, si ustedes se fijan, son tareas con un nombre específico para hacer la ejecución de un servicio dentro del sistema operativo. Esto es un playbook, una secuencia de tareas. Claramente, aquí vamos a encontrar algunos parámetros, algunas configuraciones iniciales, obviamente va a tener un tema de indentación, pero bueno, eso hace parte, ¿sí? del lenguaje YAML, donde lo que vamos a encontrar va a ser algo muy sencillo, no se necesita ser un desarrollador full stack, ¿sí? Para poder entender un playbook realmente, ¿sí? Tampoco necesitamos tener el superscript, no, aquí se pueden anidar este tipo de playbooks para generar un flujo de trabajo. Ya vamos a ver cómo se logra eso, ya vamos a ver cómo aplican los playbooks y ya vamos a ver también en qué momento podemos ir construyendo una biblioteca técnica de playbooks que me van a permitir llegar a otro nivel. Por ende, si nosotros lo vemos como un componente fundamental, ¿sí? También necesitamos tener un dashboard. Ansible Automation Platform es ese dashboard, ¿sí? Es esa plataforma de control que me va a permitir administrar la automatización desde una interfaz gráfica, ¿sí? Esto quiere decir que Ansible Automation Platform, ¿qué tiene? Tiene dos componentes. Ansible Engine, que es el motor donde yo ejecuto la automatización, y tiene un GUI que hace algunos años, ¿sí? Se recopiló que nosotros lo llamábamos Tower, ¿sí? Ahora se llama Ansible Automation Platform porque lo que me va a generar es un gobierno de automatización en conjunto. ¿Cómo logra eso? Básicamente, ¿sí? 4 insumos importantes. Tener un editor de texto, Red Hat recomienda mucho tener Visual Studio, ¿sí? Tener un Git, claramente, porque necesitamos tener una herramienta que me permita versionar el código y tener seguridad del código. Tener los playbooks, que básicamente los tenemos allá. Un inventario. Aquí, quiero ser enfático en esto. Ansible no instala agentes. Primer punto, no es una herramienta invasiva. No se instalan agentes. Por ende, yo puedo conectarme con un VMware, con un satélite, con una nube pública, con una nube privada. Puedo hacer una inscripción de IP manualmente por un DNS. Puedo hacerlo como yo desee, ¿sí? Luego de eso, vienen las credenciales para saber que yo me puedo conectar con un usuario que me permita generar modificaciones sobre los servicios que voy a tener dentro de los sistemas operativos. Y por último, el tema de los usuarios, que es cómo desde la plataforma yo me puedo conectar con un LDAP o con un directorio activo. 4 puntos importantes, muy enfático en el tema de que Ansible no instala agentes. Esto es supremamente importante y lo vamos a ver más adelante el por qué. ¿Qué se puede hacer con Ansible? Yo les mencionaba a ustedes que se puede tener orquestación, gestiones de configuraciones del sistema operativo, despliegue de aplicaciones, temas de aprovisionamiento, entregas continuas. Y aquí, importantísimo, seguridad y cumplimiento. Hoy nos vamos a enfocar mucho en esto, seguridad y cumplimiento. Si ustedes se fijan, me aparece dónde, en dónde, en qué lugar se puede hacer. Firewall, balanceadores, aplicaciones, contenedores, nubes públicas, servidores, infraestructura, almacenamiento, equipos de red y mucho más. Por ende, Ansible es un lenguaje para todos y todas. ¿Por qué nosotros tenemos esta imagen de todos y todas? Desarrolladores, el PMO, el de base de datos, el de QA, el de seguridad.
todos hacen parte de un equipo y todos hacen parte dentro de una compañía, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta imagen me encanta. Si ustedes se fijan, esta imagen tiene islas, archipiélagos. Si nosotros nos vamos de cara a todos y todas, resulta y pasa que las áreas, ¿sí?, que están dentro de una compañía funcionan como esta imagen, como archipiélagos. Vamos a hacer de cuenta que una de estas islas es el área de bases de datos, una de estas islas es el área de seguridad, una de estas islas es el área de aplicaciones. Y cada una de estas islas se va a comportar como un área totalmente diferente. ¿Qué pasa si cada una de estas islas genera sus scripts por separado? ¿Qué pasa si cada una de estas islas genera un lenguaje de automatización totalmente diferente? Cuando se vayan esos ingenieros, cuando se vayan estas personas que hacen parte de estas islas, pues van a quedar esas brechas y voy a dejar de interactuar con cada una de las islas y cada una con un idioma diferente me va a generar una brecha que no me va a permitir tener un flujo o una continuidad en el negocio. Por ende, ¿sí? Lo que se sueña y el sueño de la dirección de TI, ¿cuál es? Primero, que esas islas no sean totalmente separadas, que todos sean socios del negocio, que permita a cada una de las áreas potenciar ingresos, habilitar la eficiencia operativa, tener velocidad, famoso time to market, innovación y cultura. ¿Esto cómo se logra? ¿Sí? Esto se logra con algo que nosotros llamamos la presión del negocio, y es nuevo modelo de negocio, un equipo de alto desempeño, calidad de vida para el empleado, y es cómo le puedo dar un espacio donde no sea reactivo y sea proactivo. Seguridad y resiliencia, puntos importantísimos. Plataforma tecnológica segura, arquitecturas resilientes y antifrágiles. Yo les hablaba de la presión por mejorar y crecer. ¿Todo esto cómo se marca? Con indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? Eficiencia operativa, mitigar riesgo, calidad de servicio, escalabilidad, crecimiento y agilidad empresarial. ¿Por qué Red Hat le apunta a esto? Porque si ustedes se fijan, cuando nosotros reducimos costos y tenemos ambientes automatizados, ¿sí? Lo que hacemos es que la compañía llegue a un nivel más alto. Mitigar riesgos, cada vez separarnos más del riesgo que tenemos en seguridad, en ejecución, en despliegues, en creaciones, ¿sí? En lanzar un nuevo código. Calidad de servicio, claramente tener temas de customer centric, y es que el cliente sepa que nosotros tenemos empatía y saber exactamente cómo se valida esto. Escalabilidad y crecimiento. ¿Cómo puedo entregar yo aplicaciones? ¿Cómo les doy seguridad? ¿Cómo puedo ir teniendo customer experience? ¿Sí? Y es básicamente cómo desde mis aplicaciones, cómo desde las áreas le entrego, ¿sí?, a mi cliente, básicamente, esa calidad. Y luego, agilidad empresarial. Ciclo de DevOps. Ahí no hay más que hablar. Todo esto se convierte en KPIs para la parte de operación. Porcentaje de disponibilidad, cómo me voy a recuperar, cómo voy a retener el personal que me ayuda, cómo voy a tener vulnerabilidades abiertas y cerradas, cómo voy a proyectar, ¿sí?, ese crecimiento digamos que, de la continuidad del negocio, cómo voy a reducir costos y cómo voy a tener menos tiempo en despliegue. Red Hat nos dice, ¿todo esto cómo se abarca? Con algo que se llama gobierno de automatización. ¿Y ese gobierno de automatización a dónde me lleva? Primero, tener reglas claras, estándares, ¿sí? O buenas prácticas, ¿sí? Infraestructura gestionada, interna o de terceros. Red Hat es consciente de que no todo es administrado por el mismo cliente, sino que a veces tiene salidas, que necesito que la parte sea por un SOC separado o que administren el tema de las aplicaciones nativas de nube, ¿sí? Pero necesitamos que todo esto se vaya acoplando. Por eso nosotros hablamos de gobierno de automatización con estándares y mejores prácticas. Disminución de riesgo, continuidad de negocio, democratización y escalabilidad de la automatización. O sea, temas de nube híbrida. ¿Cómo se logra esto? Trazabilidad. ¿De quién? De lo que pasa con la infraestructura. Lo primero que se automatiza es la infraestructura. Luego de esto vamos a tener unos pasos mucho más altos.
quien accesa, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de quien accesa, básicamente estamos hablando de roles y perfiles, ¿sí? ¿En qué infraestructura está accesando? ¿Cuáles son los ambientes que va a afectar al ingresar o accesar dentro de la compañía? ¿Por dónde está ingresando? ¿Qué acciones está efectuando? Y sobre todo, exponenciar la práctica del reuso. ¿A qué va el tema del reuso? A no tener simplemente script de automatización que solo va a entender Edison, pero que cuando Edison se vaya no se puedan usar. ¿Por qué? Porque la otra persona no lo va a entender, porque Edison tiene una lógica de programación que simplemente él cuando genere el script lo va a entender. Aquí, en el gobierno de automatización, con Ansible Automation Platform, lo que vamos a encontrar es prácticas de reuso, y es porque como vamos a escribir sobre playbooks, lo que vamos a encontrar básicamente es un lenguaje de facto que todos vamos a entender y que muy probablemente con las tareas que vamos a dejar, vamos a empezar a avanzar. Por ende, Red Hat hoy día posiciona, ¿sí? Por medio de licencias online, alianzas estratégicas en la automatización. ¿Cuáles son esas alianzas? Vamos a hablar hoy de temas de seguridad, vamos a hablar un poco de temas de balanceo, vamos a hablar un poco de temas de aplicaciones. Y me gusta arrancar hoy, precisamente, con una alianza estratégica con CyberArk. ¿Sí? ¿Qué nos dice CyberArk? Esto es importantísimo. Debido a esto, las identidades de las máquinas superan en número las identidades humanas, en una proporción muy grande, miren, de 45 a 1,2. Por eso las compañías necesitan una ayuda, ¿sí? Para superar la complejidad de la gestión manual de estas identidades o de estas máquinas. Importantísimo, esto netamente lo dice CyberArk. Por eso, ellos como fábrica vinieron ante Red Hat, ¿sí? Y empezaron a simplificar y automatizar la seguridad de las identidades en entornos de aplicaciones híbridas o multinube. ¿Cómo lo va a lograr? Básicamente, para toda la organización. Vamos, ¿sí? Con las identidades del equipo de desarrollo, liberar tiempo y recursos es valioso para los desarrolladores. ¿Sí? Ustedes se preguntarán cómo, ya lo vamos a ver. Equipo de DevSecOps. Ya no hablamos del DevOps, ya hablamos del desarrollo, de la seguridad y de la parte operativa. Aumentar la eficiencia operativa con los flujos de trabajo automatizados. Importantísimo, incluir al equipo de seguridad. Reducir brechas en el cumplimiento y la seguridad. Disminuyan la carga y el riesgo. ¿Cómo se logra esto? Claro, CyberArk buscó a Red Hat por medio de su herramienta de Ansible Automation Platform en combinación con Red Hat OpenShift. Vamos a ver cómo se logra esto. Resulta y pasa que las aplicaciones hoy día, ¿sí? Son aplicaciones nativas de nube. ¿Qué significa una aplicación nativa de nube? Una aplicación desarrollada bajo un modelo de microservicios basado en una tecnología que se llaman los contenedores. De ahí nace el concepto OpenShift. ¿Qué es OpenShift? Voy a hablarlo aquí a 5.000 pies de altura. OpenShift es una plataforma de contenedores para gestionar, ¿sí? El ciclo de desarrollo de los propios contenedores con los microservicios. Ya está. Concepto básico, Kubernetes. Es un super Kubernetes. Ya está. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Esas aplicaciones vienen siendo desarrolladas por microservicios, por contenedores, por pipelines, por temas de quizás serverless, que es otro concepto importante. Y aquí, para tener un contexto claro de cómo son esas aplicaciones, vamos a irnos rápidamente a hablar un poco como Netflix, ¿sí? ¿Cómo funciona Netflix? ¿Cuántos usuarios pueden estar logueados hoy día en Netflix? ¿Y cuántos usuarios están consumiendo el mismo capítulo de la misma serie? Son muchos. O sea que no puedo tener un servidor, un sistema operativo con la aplicación replicándose un montón de veces con sistemas operativos y demás. ¿Qué pasa con los contenedores? Se desarrolla la aplicación para que yo entre un contenedor y tenga un crecimiento horizontal. Si entró un usuario y vio un capítulo en Netflix, pero ingresa otro usuario y quiere ver el mismo capítulo de la serie en Netflix, pues lo que yo voy a hacer es duplicar el contenedor y empezar a balancear. ¿Qué pasa? Ahí empezamos a administrar usuarios, desarrollo, aplicaciones modernas. Por eso necesitamos empezar a validar
como en el caso de Netflix, otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, tipo banca, aplicaciones tipo servicios web o aplicaciones que hacen facturaciones en línea, pasarelas de pago, tenemos también, por ejemplo, para OpenShift, todo el tema de multas de conducción, multas de vehículos. Todo esto viene siendo una capa muy grande de gestión administración, pero necesitamos empezar a cubrir temas de seguridad. Ahí es donde viene el desarrollo, la nube, el ingeniero, el SRE, y vamos a empezar a darle un toque de seguridad a esas aplicaciones modernas. ¿Cómo viene siendo este toque de seguridad? Con CyberArk, específicamente, temas de los Git Secrets, ¿sí? De las identidades, cómo yo voy a empezar a ver que estas identidades, servidores, aplicaciones, van a empezar a llevar un contexto de implementación de instancias coherentes, ¿sí? ¿Cómo voy a empezar a validar que estas identidades tengan básicamente vectores, ¿sí? Que me permitan validar si tengo un ataque, si tengo combinaciones, cómo busco credenciales, cómo empiezo a transformar esas credenciales, cómo empiezo a automatizar por ejemplo, la administración de la conexión por SSH o por WinRM. Todas estas identidades tienen unas credenciales predeterminadas y ahí hay unas brechas de seguridad. Credenciales predeterminadas. ¿Cómo yo puedo cambiar esas variables de entorno y entregar, digamos que, secretos dinámicos, que es lo que hace CyberArk, básicamente? ¿Cómo le doy un acceso seguro aislado por medio de estos privilegios? Ahora, ¿cómo lo voy a automatizar? Porque CyberArk puntualmente tiene esto muy claro, el tema de los secrets, ¿sí? Ahora, ¿cómo empiezo yo a automatizar estos secrets? ¿Cómo empiezo yo a darle un contexto dentro de OpenShift a esas aplicaciones nativas de nube? Resulta y pasa que CyberArk y Red Hat lo que hicieron fue básicamente crear unos playbooks que me permitan, ¿sí? Por ejemplo, como aparece aquí, esto es un poquito más técnico, ¿cómo yo le puedo decir cuál es la identidad? ¿Cómo yo puedo tener un inventario? ¿Cómo voy a hacer el response para que él vaya, haga un commit, por ejemplo, desde un GitHub, ¿sí? O, bueno, desde un Git, básicamente, ¿sí? Y venga y me haga esa absorción del secret y me empiece a hacer esa transformación. Resulta y pasa que CyberArk ya tiene unos playbooks definidos, certificados por ellos, para que me haga esos response, para que me haga esas consultas, para que me haga esa transformación, ¿sí? Sobre los secrets que se tienen para que se puedan automatizar. ¿Qué pasa? Hace el secret, viene hacia Ansible, hace una conversión y lo que va a hacer es que esas, digamos que esas contraseñas que están predeterminadas, me les dé una nueva llave de seguridad de forma automatizada. Ustedes se preguntarán, bueno, Edison, ¿y dónde está esa información? ¿Cómo se puede acceder? Resulta y pasa que dentro del cloud de Red Hat, ¿sí? No estoy diciendo que Red Hat tenga una nube propiamente, no. Aquí voy a pasar este navegador acá, ¿sí? Para mostrarles en tiempo real cómo funciona esto, ¿sí? Y es que Red Hat ya tiene, ¿sí? Predefinido en sus servicios de automatización en un Automation Hub, ¿sí? Una colección de playbooks, vamos a buscar acá en CyberArk. Mire que ya hay playbooks definidos, hay documentación definida para poder consumir esos playbooks por medio de módulos. Importantísimo. Estos módulos, si ustedes se fijan, van muy atados, ¿sí? A cómo se consume en CyberArk con playbooks de ejemplo. Miren, aquí me está diciendo, bueno, les aclaro, no soy el más experto en CyberArk, ¿sí? Pero aquí me está dando un playbook que básicamente me dice como, no sé, una identidad, una dirección, el username, la plataforma con el ID, un safe, ¿sí? Que sea local, y él me dice exactamente cuál debería ser, ¿sí? La opción de entrega dentro de la plataforma de CyberArk. Miren, documentación, toda la que ustedes quieran, documentación oficial, documentación que está certificada por CyberArk y playbooks certificados por Red Hat, ¿vale? Documentación
desde el Hybrid Cloud, desde la consola que tiene Red Hat. Por ende, este playbook que ustedes ven acá, este Git que ustedes ven aquí probablemente ya esté certificado y ya esté, digamos que, testeado tanto por CyberArk como por Red Hat, ¿vale? Claramente, todo este tema de credenciales, todo este tema de identidades está, digamos que, muy maduro por las dos fábricas y claramente es un punto importantísimo para que herramientas como las de CyberArk funcionen de forma automática y permitan tener un crecimiento dentro de las compañías. Esto, si lo enfocamos con el área de seguridad, una isla que vimos en el gobierno de automatización, ¿sí? No sé si lo recuerdan, para poderlo traer de una forma mucho más sencilla de entender, ¿vale? Clarísimo el tema de CyberArk. Ahora, vamos a hablar de otro fabricante importantísimo que es F5, ¿sí? Y aquí quiero que nos llevemos un contexto, ¿sí? Y se especializa aquí F5, temas de servicios de aplicaciones, redes y entrega de aplicaciones, ¿sí? Seguridad, rendimiento y disponibilidad de las aplicaciones. Aquí hay varios, ¿sí? Digamos que en el partnership hay varias formas de entender cómo desde F5 hay unas posibilidades muy grandes de hacer combinaciones con Red Hat, que es un líder a nivel mundial de soluciones de código abierto. Este partnership, ¿qué nos dice? Básicamente, soluciones en conjunto, ¿sí? Con sistema operativo, con OpenShift y con Ansible. F5 con BigIP, con el tema de los balanceadores, con Ingress Controller y con Nginx. ¿Sí? Básicamente, ¿qué vamos a encontrar aquí? Fuera de todo este texto, de que Nginx fue adquirido por F5 en un año, de que todo esto hace parte de las soluciones que van ayudando a las empresas a modernizar, a automatizar, a integrar y a mejorar. ¿Sí? ¿Cómo se logra esto? Con impulsores de negocio. Capacidades necesarias para temas de redes, optimización a través de controles, ¿sí? Que me van a permitir manejar más que nada temas de tráfico, ¿sí? Escalabilidad, seguridad y adopción, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con temas multicluster. Aquí claramente hay una plataforma de contenedores, nuevamente hablamos de Red Hat OpenShift, plataforma de servicios, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el tema de red, temas de internet, temas de dispositivos móviles, temas de orquestación y telemetría. ¿Hacia dónde apunta esto? Hacia una arquitectura como la que ustedes ven ahorita. Y es, ¿cómo accedo, ¿sí? A una plataforma, por ejemplo, como la de OpenShift, ¿sí? Cómo desde Nginx yo puedo tener varios niveles de control. Y aquí, si ustedes se fijan, hay un cuadro mucho más grande, que es OpenShift, ¿sí? Donde yo voy a tener que unos control plane, que son los famosos pod. F5, vamos a empezar a validar temas de política dentro de los pods, temas de cómo voy a administrar la red dentro de OpenShift. Ahora, aclaro, aquí, para el tema de las redes, dentro de F5 se puede dejar un dispositivo externo al OpenShift para todo el tema de, digamos que, de tráfico. OpenShift dentro de tiene un tema de rutas, ¿sí? Unos enrutadores propios. Pero ¿qué pasa? No siempre se va a tener ese tipo de arquitectura donde se exponga, ¿sí? El tema de las rutas de OpenShift. Necesitamos tener un control adicional. Ahí es donde viene la automatización, porque aquí viene es cómo yo integro esta arquitectura con Ansible dentro de OpenShift y es tener el lanzamiento del BigIP controller, ¿sí? Dentro de OpenShift como un contenedor. Ahora, aclaro, dentro de OpenShift yo puedo hacer todo este proceso de automatización. O sea, yo puedo tener Ansible Automation Platform dentro de OpenShift para hacer todas las configuraciones del Big IP.
¿Cómo logro hacerlo? Como yo voy a tener, igual que en el ejemplo de Netflix, un crecimiento horizontal, necesito tener temas de balanceos de cargas. ¿Dentro de qué? Dentro de los pods. Pero adicionalmente necesito validar que ese código que yo estoy duplicando tenga las rutas definidas para exponérselas a los clientes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tenga claro cómo se consume todas las rutas internas dentro de OpenShift y la pueda exponer hacia mis usuarios. Obviamente aquí lo que yo voy a tener es básicamente una línea, ¿sí? Donde yo voy a tener logs, métricas, monitoreo que me permitan hacer una combinación automatizada. Y es, si por ejemplo yo veo que hay una aplicación dentro de OpenShift que tiene un consumo muy alto o tiene, no sé, un desborde en memoria o en procesamiento, automáticamente con un Prometheus, con un Kafka, con un Kibana, con un Fluent, con un Elasticsearch, empecemos a tener logs, a tener el monitoreo y que me genere unas alertas para qué, para que Ansible por debajo de OpenShift le diga, ¿sí? A las herramientas de F5, señor, necesito que me balancee esta carga y tenga un crecimiento horizontal. Vamos a duplicar, ¿sí? Una cantidad de contenedores, los vamos a balancear y los vamos a exponer con ciertas rutas hacia Internet. Por ejemplo, caso típico, caso clásico, el tema de los Black Fridays, ¿sí? Hace algunos años, todas las tiendas en el Black Friday tenían una cola, ¿sí? De clientes esperando para poder facturar, para poder pagar. Con este tipo de herramientas lo que se hizo fue duplicar contenedores, empezar dentro del clúster a balancearlos, disparar esas rutas, empezar a decirle con el controlador de los pods, señor, empecemos a duplicar, expongamos rutas, consumamos y démosle un ancho de banda. Este tipo de soluciones vienen por debajo con la automatización de Ansible. ¿Cómo se tiene? Basada en eventos. Aquí nosotros vamos a empezar a hablar de algo que se llama EDA, que es Event Driven, y es cómo por debajo, ¿sí? Con un Kafka, yo puedo empezar a tener eventos correlacionados para lanzar un playbook que me permita tener un balanceo de cargas. Esto como arquitectura, señores, es genial. Tiempos. ¿Cómo ahorro tiempos? Aquí es importantísimo hablar de los tiempos. Y es, ¿cuántas veces necesito que el ingeniero ingrese al OpenShift y duplique con clics los contenedores? Aquí lo vamos a automatizar. Démosle unos rangos dentro de las mejores prácticas para saber si llegó a un 70% de consumo de memoria, procesamiento o de transacciones desde la base de datos, duplique el contenedor, ya tengo la tarea lista, ejecútela y empiece a crecer de forma horizontal. Ahora, esto me va a consumir recursos. Claramente me va a consumir recursos. Pero ¿qué va a pasar? Va a llegar un punto en el que claramente se acaba el Black Friday y necesitamos empezar a acoplar. Estas arquitecturas también se pueden empezar a disminuir, ¿vale? Claramente hay muchos más procesos dentro de OpenShift con el tema Big IP, con el tema de Ingress, perdón, donde yo empiezo a disminuir y empezar nuevamente a liberar esos recursos, ¿vale? Claramente también se puede tener, ¿sí? Los playbooks definidos, ¿sí? Dentro de la colección del hub de Red Hat, ¿sí? Aquí nuevamente los vamos a devolver y vamos a darle F5. Miren, aquí lo que tenemos son módulos a montones, ¿sí? Big IP, por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos 179 módulos, aquí tenemos 28, por ejemplo, si quisiéramos ingresar a este, ¿sí? Aquí me va a dar documentación también, me va a decir cuáles son las mejores prácticas de acuerdo a los módulos, APM Network Access, por ejemplo, ¿sí? Miren, aquí hay playbooks donde me dice exactamente cómo debo ejecutarlo, ¿sí? Obviamente aquí hay que parametrizarlo, ¿sí? Él me va a dar, pues, el retorno, lo que espero en la documentación, ¿sí? Pero, pues, obviamente aquí, pues, en los parámetros, pues, tengo que darle unas configuraciones estandarizadas. ¿Qué pasa? Ustedes se preguntarán, bueno, Edison, ¿y solo está esa documentación? Yo les digo no. Por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial que usamos constantemente, muchachos. ChatGPT. Aquí, acabé de hacer esto hace unos minutos. Dame un playbook para instalar Big IP F5 sobre Red Hat OpenShift. Miren, muchachos. Desde las inteligencias artificiales también se pueden tener esos playbooks. Miren,
un YAML que me va a dar el deploy del Big IP para OpenShift. Miren. Todo el playbook descrito, qué hace cada una de las líneas, cómo debo hacerlo, cuál es la configuración del Big IP en el Virtual Appliance, ¿sí? Ustedes se preguntarán, bueno, Edison, pero lo que me lanza ChatGPT es 100% confiable. No, recuerden que esto es una herramienta open también, ¿sí? Existe una herramienta, ¿sí? De inteligencia artificial para Ansible, sí, se llama Ansible Lightspeed. ¿Qué pasa? Esto es de un proyecto que viene siendo administrado y manejado por Red Hat e IBM con un proyecto llamado Watson. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero para aclarar, sí existe una IA que me permite tener este mismo playbook, pero certificado, o sea, con una base de conocimientos. Aclaro, quise mostrarlo de ChatGPT porque básicamente ustedes pueden tener información directamente desde una IA. Ahora, si ustedes quieren, también pueden usar una que se llama Blackbox IA, también es muy buena, donde también se puede traer este tipo de código, ¿vale? Si yo quisiera aquí le puedo decir, dame un playbook para instalar Big IP en OpenShift. Él me empieza a hacer la construcción, él me va a decir exactamente cuáles son los parámetros, él es un poco más elaborado, crear las particiones, miren, exactamente él me va a decir cómo va a ser la construcción, qué comandos debo ejecutar, cómo ejecutar el playbook, ¿sí? Entonces, herramientas, un montón. Ansible permite, ¿sí? Este tipo de tareas, sacar información de muchos lugares. Claramente también hay una comunidad que me va a permitir ejecutar esto, que se llama Ansible Galaxy. Pero ahí sí les aclaro, Ansible Galaxy, ¿sí? Es comunidad pura, entonces no todo está certificado, ¿vale? Buenísimo. Ahora, teniendo en cuenta el tema de la arquitectura de F5, esto es genial, la verdad, esto llega a niveles muy altos, ¿sí? Con todo el tema de balanceo y demás. Ahora, vamos a hablar un poco también de Checkpoint. Ya hablamos de CyberArk, ya hablamos de F5, vamos a hablar un poco de Checkpoint. Checkpoint, herramienta, ¿sí? Es un fabricante líder de soluciones de seguridad, de cibernética, gobierno, para todo el tema de seguridad. Y claramente dentro de Checkpoint vamos a encontrar, digamos que, dos verticales, ¿sí? Soluciones de hardware y soluciones de software, lo que nosotros llamamos Quantum y lo que nosotros llamamos Harmony, ¿sí? ¿Qué pasa? Checkpoint se enfoca mucho en el tema de esa seguridad, ¿sí? Donde podemos tener aprovisionamientos de cloud o aprovisionamiento local, ¿sí? ¿Qué pasa? Checkpoint tiene una estrategia inmensamente grande para todo lo que tiene que ver con automatización. ¿De dónde nace esto? Básicamente, todo esto nace simplemente desde el despliegue del mismo Checkpoint, ¿sí? O sea, como herramienta desde el Smart Console, ¿sí? Que si ustedes se dan cuenta, el Smart Console se maneja directamente desde la laptop, ¿sí? Para tener todo lo que es la, digamos que, administración de lo que nosotros llamamos los objetos y políticas, ¿sí? Aquí, aprovisionamiento cloud con el front, con un Azure, con una AWS, temas de los objetos, cómo se crean esos objetos, cómo voy a disparar esas tareas, ¿sí? Con un firewall o con un gateway, o digamos si yo lo quiero interno o externo, ¿sí? Y todos estos objetos, ¿cómo se van a crear? Perdón. Importantísimo. Cuando nosotros hacemos despliegues de infraestructuras, lo primero que tenemos que hacer es tener claro cuál es el ciclo de vida de esas aplicaciones y cómo las voy a provisionar. Si esos hosts van a ser físicos virtualizados, dónde los voy a lanzar, cómo los voy a lanzar, en qué momento los voy a lanzar,
cuándo son necesarios y en qué momento yo necesito darle esos parámetros de seguridad. Y es cómo yo puedo empezar a ahorrar tiempos. Y es, no sé, un ingeniero, ¿sí?, dedicado a administrar la consola de Checkpoint, ¿cuánto tiempo gasta en crear el objeto, crear la política, aplicarla, sobre qué segmentos, sobre qué VLAN, ¿sí? ¿Cuál es el destino? Si necesito pasar por un balanceador, si necesito natearlo, ¿sí? Si necesito, por ejemplo, que sean servidores web con políticas que me entreguen, no sé, un registro. Ahí es donde nosotros empezamos a ver qué tanto necesitamos del administrador de la plataforma. Por ende, ¿sí?, Checkpoint y Red Hat hicieron una alianza estratégica muy importante con algunos playbooks definidos para hacer el lanzamiento, primero, de la consola, del Smart Console, segundo, de la creación de esos objetos, tercero, de la creación de las políticas. ¿Por qué? Porque podemos crear N cantidad de objetos, N cantidad de políticas y simplemente necesitamos dar muchos clics, estresarnos un poco a la hora de crearlos, estresarnos un poco a la hora de lanzar la política con total certeza. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un playbook definido, como aparece aquí, ¿sí?, donde yo le digo exactamente hacia dónde va a apuntar, cómo va a apuntar y qué parámetro va a llevar, pues yo puedo simplemente, por medio de Ansible Automation Platform, lanzar con un push de button esa misma política o simplemente cambiarle un parámetro que va a ser, por ejemplo, el segmento de red donde yo lo voy a aplicar y simplemente decirle, ya no te vas por el lado A, sino que te la vas por el lado B. Este tipo de automatizaciones que me permiten que simplemente yo cambie algún parámetro para ejecutar nuevamente el playbook. O sea, lo que hablábamos hace unos momentos, temas de reuso. Y cuando nosotros tenemos esas políticas, ¿sí?, claramente lo que vamos a tener es una configuración muy grande, muy avanzada, ¿sí?, de esas políticas. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a tener reportes, voy a empezar a tener logs, voy a empezar a crear una nueva política de acuerdo a esos logs o a lo que yo necesito específicamente del Smart Console. Ahora, si bien es cierto eso, hay algunos casos de uso, por ejemplo, en Checkpoint, con nuestro famoso 100, ¿sí? Y es cómo esos registros me van a devolver un algo, ¿sí? Me van a decir, Edison, importante aquí que hablemos de, ¿sí?, cómo yo puedo tomar este caso, ¿sí?, con una respuesta del 100. Y es cómo este proceso de medición lo voy a automatizar y lo voy a remediar por medio de la aplicación de un sistema de hardware. ¿De qué tipo? Reactivo correctivo. ¿Qué pasa? Ansible por debajo tiene también Kafka. Cuando nosotros hablamos de este Kafka, estamos hablando de un componente que nosotros llamamos EDA, que es Event Driven de Ansible Automation Platform. Esto me va a permitir tener una curva, ¿sí?, de maduración sobre la automatización, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, el CIEM me reporta una anomalía, ¿sí?, como caso de uso. Y este por debajo me va a dar un evento. Ese evento es recopilado por Ansible Automation Platform. Ansible, ¿qué va a decir? Señor, dentro de la estructura de los playbooks que ya tengo, porque anteriormente ya creamos la política, ya sabemos exactamente cuál es el objeto que se creó, cuál es la ruta que me va a dar, cómo el CIEM me lo va a reportar, si necesito sacar ese dispositivo, por ejemplo, a cuarentena, ¿sí? Yo le voy a decir, muy bien, perfecto. Ahora lo que yo voy a necesitar es que Ansible actúe de forma automática con un flujo definido que yo le voy a dar cuando se den estas anomalías. O sea que va a ser una herramienta, ahí aclaro lo que hablamos al inicio, que va a automatizar el proceso de ejecución. Aquí ya nosotros no vamos a hablar de los playbooks, aquí nosotros vamos a hablar de rulebooks. Y es como desde Event Driven yo le digo, con este flujo de trabajo, ¿sí?, con esta secuencia de playbooks, lo que vas a hacer es, cuando te genere esa anomalía, vas a ejecutar playbook 1, 2, 3, 4 y 5 y me vas a reportar por medio de un correo electrónico hacia el equipo de seguridad y hacia el equipo de monitoreo. Ok, Edison, ¿esta curva hacia dónde va? Bueno,
Hay muchas herramientas que tienen que estar en combinación. Se necesita tener una madurez de la automatización, se necesita tener playbooks definidos, se necesita tener los flujos, ¿sí? Construidos, y adicional a esto, se necesita básicamente tener conocimientos de lo operativo. Por eso, cuando nosotros hablamos de esta automatización sobre seguridad, hablamos de, digamos que de módulos específicos de configuración de esas reglas, digamos que de firewall, del SIEM, de cómo gestiono, de cómo voy a realizar esas tareas operativas y de cómo voy a generar esa integración para generar eficiencia operacional. Y es que básicamente los administradores de seguridad tengan todo el mapa claro, ¿sí? De cuáles son las herramientas que se usan, cómo se usan, para dónde van, si hay una anomalía, cuál es el flujo, ¿vale? Todo esto se recopila básicamente en esas tres zonas. Zonas de desarrollo, zonas de identidades, zonas de políticas u objetos, ¿sí? Aquí estamos hablando de los tres grandes de CyberArk, estamos hablando de F5 con todo el tema de balanceo, estamos hablando de Checkpoint con todo este tema de seguridad, con su SIEM y todas las herramientas que se manejan, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es el siguiente nivel? Esa es la pregunta. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Será que esto sí funciona con estas tres marcas? ¿Será que esto funciona con algunas otras marcas? Pues les cuento que así como está para estas tres fábricas que hoy quisimos traer en correlación con Red Hat, ¿sí? Hay muchas más, claramente hay muchas más. Y aquí quiero hacer una cuña específica, y es, desde licencias online nosotros tenemos conocimiento en estas tres verticales, ¿sí? Tanto en CyberArk como en F5 como en Checkpoint, ¿sí? Y nosotros también tenemos algo muy importante, y es que nosotros desde licencias online armamos soluciones integradas, ¿sí? Y es en compañía con la parte de arquitectura de cada una de estas marcas, ¿sí? Lo que hacemos es crear soluciones y lanzarlas al mercado. Próximamente vamos a estar viendo arquitecturas, próximamente vamos a estar haciendo lanzamientos, próximamente vamos a estar generando material con playbooks, con laboratorios, con casos de uso. Vamos a estar haciendo una cobertura muy grande. Y adicional a esto, licencias online no deja solo su ecosistema. Y es que también tenemos un equipo de servicios profesionales donde nosotros podemos llevar el caso de uso, las arquitecturas, la ejecución, la implementación y todo el acompañamiento de la creación de los playbooks para que todos nuestros clientes se sientan en confianza de decir, ok, ¿puedo adquirir Checkpoint? Sí. ¿Puedo automatizar los procesos? Sí. ¿Puedo automatizar la administración? Sí. ¿Puedo reducir costos de ingeniería? También. Así mismo lo podemos hacer con F5, con temas de CyberArk, con temas de identidades, con temas de OpenShift, ¿sí? Entonces podemos tener un ecosistema totalmente completo como solución. Esto es parte del ADN que tiene licencias online, y es cómo todas estas fábricas se van uniendo para crear estas soluciones. Claramente, esto es automatización para todos, como está en la imagen, vamos a hacerlo. Claramente aquí dejo eh, sin, sin tanto preámbulo el tema de Ansible Lightspeed con IBM Watson. Aquí quiero ser también claro en algo, y es, Lightspeed es parte de una extensión que se tiene en Visual Studio Code, ¿sí? Es una extensión que tú puedes traer en Visual, lo puedes exponer, pero no tiene todos los componentes de Watson. Aquí sí se necesita una licencia, no es suscripción, es una licencia, ¿sí? Desde IBM para poder sacar todo el provecho a la inteligencia artificial que se tiene de Ansible, ¿sí? Aquí, por último, hay un QR que está en esta imagen que lleva a unos laboratorios de Ansible. Estos laboratorios son totalmente abiertos, son totalmente gratuitos. Voy a mostrarles aquí el lab de Red Hat. A ver, permítanme un segundo. Quiero compartir esto con ustedes porque esto es supremamente importantísimo. Estos laboratorios de Red Hat, ¿sí? De Ansible, no tienen costo, son hechos en tiempo. ¿De qué hay? De todo. Hay de seguridad, hay de redes, hay de event driving, todo el tema que les explicaba ahora de cómo se puede consumir, ¿sí? Hay todo el tema de hybrid cloud. Aquí ustedes lo que van a tener son ejercicios prácticos de Ansible, ¿sí? ¿Qué costo tiene? Reitero,
costo cero. Con el QR ustedes pueden acceder, no van a tener líos, esto está hecho bajo un modelo de contenedores. Lo único sí que se pide es el tiempo, que ustedes sean muy cumplidos con el tiempo. ¿Por qué? Porque esto tiene una programación claramente hecha por Ansible, ¿sí? Donde tienes 30 minutos para ejecutar todo el laboratorio. Y tú dices, no, voy a hacer los 5 minutos, espero, y después del tiempo tú quieres volver a ejecutarlo, pues él se va a autodestruir, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, pues no se podría esperar tanto para poder ejecutar este tipo de laboratorios. Claramente, si ustedes ya tienen un caso de uso, quieren buscarnos, por favor, lleguen a Licencias Online, nosotros estamos totalmente abiertos. Edison, en este laboratorio me gustó, pero no entiendo. Claro, aquí nosotros tenemos ya la expertise para decirles, mire, este laboratorio se ejecuta así, se ejecuta acá, se ejecuta por este lado. Aquí claramente van a encontrar laboratorios no solamente de F5, de Checkpoint, de CyberArk, aquí van a encontrar temas con Microsoft, van a encontrar temas con otro tipo de fabricantes, ¿sí? Que quizás le den mucho valor a ustedes también y no, pues digamos que la charla de hoy se enfocaba en esto, pero si quieren la pueden expandir a otro tipo de fabricantes, ¿vale? Nuevamente dejo el QR. Bueno, aquí no sé si hay dudas, preguntas, inquietudes, el tiempo apremia, no sé, Anto, Tenemos el sondeo. Ángeles, tenemos un sondeo, perfecto, no sé, Anto, si lo podemos lanzar, es un sondeo genial que tenemos. Ahí vamos. Por favor, en el sondeo son un par de preguntas que ustedes nos ayuden, quizás cómo aplicaría, si les interesa, si no, cómo vieron la charla. Sé Sí, que ahí esto es pueden, muy rápido. perdón, responder Claro. haciendo clic en la pantalla, ¿sí? Ok, sale la pregunta, ellos dan clic sobre la pantalla y van respondiendo, ¿verdad? Correcto. Perfecto, perfecto, buenísimo. Entonces, buenísimo que nos ayuden con este sondeo, nos permite saber exactamente qué tanto podemos avanzar, ¿vale? Bueno, no sé si hay Son tres, preguntas en el perdón, chat. buen día, interrumpo. Son tres preguntas, ahí salió la segunda. Desde ya vamos a agradecer a todos los participantes. En este caso, el público era variado entre partners de licencias online y público en general, cuentas finales que hacen al negocio de nuestros partners. Así que gracias por participar. Como bien Edison les estaba comentando, nosotros estamos disponibles para profundizar cualquier inquietud o consulta que surja de esta presentación. Sabemos que es muy importante para todos ustedes la optimización de sus equipos tecnológicos, por ende, este acompañamiento de Red Hat con herramientas que optimicen la funcionalidad y automaticen, valga la redundancia, las tareas repetitivas de todos sus equipos, nos viene de maravillas para poder ampliar nuestro horizonte tecnológico. Así que para todos los que hayan sido parte de este evento y que tengan alguna inquietud, consulta, nuestros canales de partners y nuestro equipo de especialistas y preventas están para resolver las inquietudes y irnos en el momento que así lo consideren. Edison tiene muchísimos años de experiencia en las herramientas de Red Hat y bueno, y está disponible para acompañar cualquier proyecto que les surja. Angie, mil gracias. Creo que ya estamos en el sondeo 3 de 3, ¿verdad? Este es el 3 de 3, Sí. correcto. Perfecto, buenísimo. Bueno, creo que el tiempo se nos pasó muy rápido. No sé si en el chat hay preguntas. Chicas, no sé si me ayudan. Respondemos un par de preguntas antes de irnos. Sí, la sesión va a estar grabada para que nosotros se las vamos a estar compartiendo y para que la puedan repasar. Perfecto. Ahora, si tienen alguna duda puntual y no quieren hacerla en el chat, por favor, no es más, está el equipo de licencias online para toda Latinoamérica y podemos colaborarles. Sin lugar a duda, no se queden con las preguntas, vamos a responder todo lo que más se pueda. Y como dice Angie, aquí hay un ecosistema muy grande, ¿sí? De ingeniería dispuesto para todos ustedes, ¿vale? Sí, Eddie, Bueno, perdón. Hay otra dale. pregunta que creo que es este código QR que está puesto ahí. Preguntaban si podías volver a compartirlo. Entiendo que es este que está proyectando acá, ¿no?
Sí, 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 este QR es el de laboratorio. Perfecto. Y Daniel también pregunta si pueden acceder al material de la presentación. Sí, Daniel, vamos a estar compartiendo el material presentado por Edison. Sin lugar a duda. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Vale, perfecto. Mil gracias por el espacio y nada, espero verlos en próximas sesiones, en los 1 a 1 y nada, aprovechar estos espacios para que podamos avanzar tecnológicamente, ¿vale? Un abrazo, que estén muy bien, muchísimas gracias. Gracias.